Amigos, ¿qué tal? Hoy es 07 del 09 del 17. Con ustedes Florentino Corrales, director de temas políticos. Odebrecht contradice a exfiscal Ortega y niega pago de sobornos a Diosdado Cabello. La constructora brasileña revisó sus sistemas y testimonios y no encontró indicios de algún pago al número 2 del chavismo, como aseguró Luisa Ortega, quien ha asegurado tener pruebas de que recibió 100 millones de dólares. El grupo brasileño Odebrecht rebatió las acusaciones de la exfiscal venezolana Luisa Ortega Díaz de haber participado en un esquema de pago de sobornos a líderes políticos del chavismo, como su número 2, Diosdado Cabello. En una audiencia, Odebrecht afirmó que tras revisar en sus sistemas y los testimonios de quienes colaboran con la mega operación anticorrupción Lavajato, no procede la acusación de haber pagado 100 millones de dólares al expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello. La empresa negó asimismo haber girado ese u otro valor de forma directa o indirecta a través de terceros o en nombre propio a la empresa española TC Arietis, también citada por Ortega Díaz. La empresa dice la verdad ante la mentira que dijo esa señora. ¿Qué va a decir ella ahora?, reaccionó Cabello en su programa semanal en la televisora estatal venezolana BTV, la mayor constructora de Brasil, cuyos principales directivos firmaron un acuerdo de colaboración con la justicia en 2016 para reducir sus penas por corrupción producto del lavallato. Rechazó haber recibido pagos por trabajos no realizados y reafirma que el ritmo de las obras en ejecución acompaña el cronograma de pagos de los clientes locales. Luisa Ortega Díaz, que rompió con el chavismo a finales de marzo y abandonó el país el mes pasado, asegura tener todas las evidencias, no solamente testimoniales sino documentales, de que Maduro y otros altos dirigentes oficialistas están vinculados con los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Cabello, uno de los más poderosos integrantes de la Asamblea Constituyente que rige al país petrolero como un poder absoluto, acusó a la jurista de haber creado una gran mafia de extorsión durante su gestión en el Ministerio Público. Fiscal chavista asegura que está investigando el caso Odebrecht. El fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, aseguró este jueves que se encuentra investigando el caso de la empresa brasileña Odebrecht y sus implicaciones en el país, tras considerar que no se habían hecho avances en la anterior administración del Ministerio Público venezolano. Comillas, en relación a Odebrecht, pudiera anunciar que hemos reaperturado ese caso. Odebrecht aquí estaba engavetado, o sea, guardado en un cajón. Por lo que importa son los impulsos de la acción penal, cierra comillas, dijo el fiscal en rueda de prensa tras ser preguntado sobre el caso. Saad indicó que mientras su antecesora Luisa Ortega Díaz estuvo como titular del Ministerio Público, no hubo impulso de acción penal y que por ello decidió reabrirlo con nuevos fiscales porque los anteriores no hicieron absolutamente nada. Comillas, la extitular ha hablado sobre este caso y la han desmentido, cierra comillas, dijo al tiempo que señaló que es bochornoso mentir ya de forma crónica, estilo una enfermedad que se llama ser mitómano, cierra comillas. El fiscal indicó que en su momento hará anuncios sobre esta investigación y criticó que no se haya avanzado sobre este caso. Alguien que estuvo aquí pudo avanzar mucho en Odebrecht y no lo hizo porque quien tiene el expediente somos nosotros, agregó. En enero pasado, la exfiscal Ortega Díaz informó que se encontraba investigando si funcionarios del país caribeño recibieron por parte de Odebrecht dinero de pagos por sobornos y también el destino de ese dinero. A mediados de julio, la entonces fiscal informó que citó en calidad de imputados a dos mujeres familiares del exministro de Transporte y Obras Públicas, Ayman El-Troudi, por su supuesta responsabilidad en casos de corrupción de Odebrecht. Horas después, Ortega Díaz denunció que el Tribunal Supremo de Justicia obstaculizaba las investigaciones relacionadas con este y otros casos que llevaba adelante su despacho. Luego de que fue destituida el pasado 5 de agosto y tras abandonar el país, Ortega Díaz ha ofrecido declaraciones en las que asegura que tiene pruebas de corrupción del caso Odebrecht que implican a otros funcionarios del gobierno.
La exfiscal asegura tener pruebas de que el dirigente chavista Diosdado Cabello recibió 100 millones de dólares de la constructora brasileña. Sin embargo, este miércoles Odebrecht negó categóricamente haber pagado 100 millones de dólares, casi 84 millones de euros, a través de una empresa española al dirigente oficialista. Saab, que fue designado el pasado 5 de agosto como nuevo fiscal de Venezuela por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente tras la destitución de Ortega Díaz, ha asegurado que durante su gestión investigará todos los hechos de corrupción en el país. En temas políticos, presentamos el informe del director. Un Congreso cómplice. No hay que ser sabio, ni mucho menos torpe, para entender, conocer y establecer que los males de Colombia empiezan o tienen origen en un Congreso de la República a donde no están llegando figuras preclaras de la sociedad o de las fuerzas y representaciones sociales que la conforman. Están llegando elementos cuyo objetivo no es otro que legislar para favorecer a los delincuentes de todos los tamaños, colores y sabores que cometen los más atroces delitos y saben que pueden pagar sus crímenes desde sus casas, amparados en normas previamente establecidas, acordadas y aprobadas, y otros que en actitudes afrentosas desde las mismas cárceles realizan fiestas con orquestas, licor, viandas y mujeres en un alarde de poderío y tráfico de influencias, y no pasa nada. Desde que la casa por cárcel se puso de moda, han sucedido toda clase de situaciones que avergüenzan y claman para que esas ventajas y beneficios propios del poderío económico, influencias e intimidación logren sus objetivos, como es el caso de la gata, que cumple una condena desde un hospital con apoyo de certificados médicos amañados, o como el exgobernador de La Guajira, igualmente condenado, se burla de la justicia. Estos dos casos, al que se le puede anexar el de John Calzones, sirve para mostrar ante el mundo cómo la justicia colombiana pasa por su peor momento. Aquí la delincuencia se ríe de la justicia porque hay funcionarios, jueces, magistrados y hasta presidentes de las altas cortes comprometidos y untados de los males que aquejan a esta rama. Lo afrentoso es que viven el día a día, como si no estuviera sucediendo algo de lo que en otras circunstancias sería vergonzoso y condenable. En Colombia esos personajes están a un paso de que les cuelguen la cruz de Boyacá por su vida ejemplar, y nosotros los periodistas, algunos claro está, vivimos para contar lo que sucede a costa de nuestras propias vidas. Como ejemplos hay por todas partes. Por consiguiente, preguntamos, ¿cuándo terminará la horrible noche? La palabra la tiene el Congreso, que legisla y legisla a más no poder, no para que haya cumplida justicia, sino todo lo contrario, para que ésta sea rey de burlas de la delincuencia y criminalidad, cuyos tentáculos son cada vez más fuertes y vigorosos, como se puede demostrar en cualquier momento. En temas políticos, este fue el informe del director. Comillas, gracias por venir a dar el paso hacia la reconciliación, cierra comillas, dijo el presidente Santos al Papa. Tras un breve recorrido por la Plaza de Armas, en la que había alrededor de 750 personas, y un acto musical en homenaje al Papa Francisco, el presidente Juan Manuel Santos, antes de entrar a la Casa de Nariño para un acto privado con el sumo pontífice, le dio la bienvenida al país y le agradeció su presencia en este momento único de la historia de nuestro país. En la primera parte de su intervención, el discurso de Santos estuvo plagado de referencias católicas, teniendo un tinte más religioso que el del mismo Papa. Así le agradeció al Papa su presencia, mencionando a San Francisco de Asís, al santo del que el actual pontífice tomó su nombre, a las palabras de Jesús en la que dijo que no hay que perdonar 7 veces, sino hasta 70 veces 7, y refiriéndose brevemente a la parábola del hijo pródigo. Todo esto para hablar de la importancia de reconciliación, tema central de la visita del Papa, cuyo nombre es Demos el primer paso. Luego de estos agradecimientos iniciales, el presidente Santos habló de los logros en cuanto a la paz. Comillas, nuestra sociedad ha logrado grandes cosas, comenzando con el fin del conflicto armado con la guerrilla más antigua y numerosa del continente. Es el único país del mundo donde las armas se están cambiando por palabras,
donde las armas se convierten en monumentos de paz, miles de vidas se han salvado, miles de víctimas se han evitado, pero nos falta ese paso renovador, el primer paso, el paso hacia la reconciliación. De nada vale silenciar los fusiles si seguimos armados en nuestros corazones, cierra comillas, afirmó. Así, el mensaje de Santos al Papa se refirió a la necesidad de perdonar, de la reconciliación, a la necesidad de vencer el odio y de reconciliarnos con el medio ambiente, tema que ha sido fundamental para el Papa Francisco y con el que incluso empezó su discurso hablando de la importancia de ser el país con la segunda mayor diversidad en todo el mundo. Comillas, esperamos y ansiamos sus palabras, como la tierra sediente añora el agua, y agradecemos su santidad que lleve sus pasos y su prédica a lugares emblemáticos de nuestra patria, cierra comillas. Finalizando sus palabras, Santos mencionó las ciudades que serán visitadas por el Papa durante lo que queda de esta semana, además de Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena. Se detuvo especialmente en su presencia este viernes en Villavicencio, donde el Papa Francisco asistirá a un encuentro de víctimas del conflicto armado y donde también beatificará a 2 sacerdotes colombianos, Jesús Emilio Jaramillo Monsalve y Pedro María Ramírez Ramos, que fueron víctimas de la violencia. ¡Qué símbolo maravilloso! Su martirio se vuelve ahora signo de esperanza. Comillas, confiamos en que su visita abra el corazón y la mente de los colombianos a la paz que viene de Dios y habita en el alma de los hombres, a esa paz que ahora estamos construyendo. Queremos dar el primer paso. Humildemente pido para este gran país, para sus habitantes, su bendición apostólica, cierra comillas, terminó Santos, para darle paso al Papa Francisco, quien no dejó de mencionar a los excluidos y marginados en sus palabras. Vaticano no acepta que el Papa sea hijo ilustre de Medellín. Declarado hijo ilustre de la ciudad, así quedó el Papa Francisco, pues el Vaticano no autoriza la entrega de este tipo de títulos. El arzobispo de Medellín, Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, explicó que, comillas, el Vaticano no acepta esos títulos o distinciones precisamente porque se le quiere dar un carácter de discreción, de sencillez, no de exaltación del Papa, sino de presencia de Cristo en medio de nosotros, dándole un carácter pastoral, cierra comillas. El acuerdo con el que se declaró hijo ilustre de la ciudad del Papa Francisco fue el 078 de 2017, aprobado con 17 votos a favor el pasado 20 de julio por el Consejo de Medellín. El concejal del Partido Conservador, Carlos Alberto Zuluaga, quien tuvo la iniciativa, publicó en su cuenta de Twitter que declarar al Papa hijo ilustre de la ciudad es una forma de gratitud a su labor. Además, aclaró que la valla que ha suscitado tantos comentarios por el idioma en el que se escribió es para los turistas y no para el sumo pontífice. Medellín ya no tiene la influencia, la inflación más alta del país. En el último año, el índice de precios al consumidor IPC o inflación en Medellín se ubicó en el 4.61%, y aunque la cifra está por encima del promedio nacional de 3.87%, la ciudad dejó el primer lugar que ocupó entre mayo y julio como la de mayor variación de este indicador. Según el dato anualizado del IPC publicado por el DANE, Medellín bajó al tercer lugar luego de Florencia 4,85% y Manizales 4,77%. En contraste, 3 ciudades de la región Caribe marcaron los menores registros: Sincelejo 1,27%, Riohacha 1,65% y Valledupar 1,68%. Pese a lo que muestran los números, la variación inflacionaria en la capital antioqueña ajustó 32 meses en un rango mayor al 4%, que es el techo que fijó el Banco de la República para la inflación. Además, en los últimos 12 meses Medellín ha tenido en 6 mediciones la variación más alta del país. Por segmentos poblacionales, la mayor intensidad de la inflación la afrontan los hogares de estratos bajos 1 y 2 de la capital antioqueña. El aumento acumulado entre septiembre de 2016 y agosto de 2017 fue de 4,8%, solo superada por el 4,92% registrado para familias de estratos bajos de Florencia. Por grupo de gasto, para ese segmento, la mayor variación local en el último año la tuvieron en su orden bienes y servicios de comunicaciones,
diversión, otros gastos, aseo personal, licores, cigarrillos, educación y salud. La cifra de inflación anualizada del 3,87%, aunque se mantuvo en el rango meta del emisor, sorprendió a los analistas económicos, quienes coincidieron en señalar que el indicador se aceleró por primera vez en 13 meses. Los investigadores del Grupo Gran Colombia atribuyeron este comportamiento a los mayores costos del grupo de gastos conocidos como regulados. Allí figuran el gas domiciliario, que tuvo un aumento del 7,74% en el último año, así como combustibles 9,92%, y servicios de acueducto, alcantarillado y aseo 9,38%. La categoría de no transables, o sea que no se comercian con el exterior, también observó una leve aceleración. Su impulso de 5,23% anual fue por rubros de gasto como arrendamientos y matrículas de educación superior y no formal. Seguimos previendo que a partir del dato de agosto se consolide una tendencia de aceleración en la inflación 12 meses hasta el final del año, señaló el reporte del Banco de Colombia, que pronosticó que el IPC al cierre de este año se ubicaría en un 4,2%. En el mismo sentido se expresaron los investigadores económicos de la comisionista de bolsa Credicov Capital. Comillas, esperamos que la aceleración de la inflación anual que empezó en agosto continúe a lo largo de la que resta de 2017, lo que será principalmente el resultado de una base estadística desfavorable en el grupo de alimentos, cierra comillas. Esa firma pronosticó que el alza del IPC de este año alcanzaría un 4,1% y en el primer semestre de 2018 bajaría para cerrar el año en un 2,9%. A su turno, los analistas del Banco Itaú sugirieron que a medida que la inflación continúa acelerándose hacia el final del año, el Banco de la República mantendrá estable su tasa de intervención por el resto del año en 5,25%. Esperamos que la inflación finalice en 2017 en 4,2%, por debajo del 5,8% registrado en 2016. A medida que la inflación vuelva a caer a principios del próximo año, la tasa de interés de política llegaría a niveles de 4,5%, cierra comillas, agregó Itaú. Mientras tanto, la firma de estudios de consumo Radar reveló que en agosto pasado el gasto de los hogares colombianos creció 0,9% frente al mismo mes de 2016. Camilo Herrera Mora, presidente de Radar, manifestó que desde junio se está observando un aumento en las compras de las familias, pero enfatizó que ese ascenso va más despacio de lo esperado. Ya pasó la tormenta. Los modelos que empleamos dicen que el gasto de los hogares seguirá en terreno positivo de aquí en adelante, y hacia junio de 2018 se apreciarían dinámicas muy interesantes, puntualizó Herrera. No abandonen a la iglesia en la Amazonía, dijo el Papa Francisco a los obispos. Después de dirigirse a los jóvenes y como último compromiso en la mañana de este jueves, el Papa Francisco se reunió con los obispos colombianos en el Palacio Cardenalicio al lado de la Catedral Primada, donde más temprano oró ante la imagen de la Señora de Chiquinquirá. En ese encuentro les advirtió que no se comporten como políticos, ayuden a la reconciliación en Colombia y defiendan la preservación de la Amazonía. Comillas, busquen con perseverancia la comunión entre ustedes, no se cansen de construirla a través del diálogo franco y fraterno, condenando como peste las agendas encubiertas. Sean premurosos en cumplir el primer paso del uno para con el otro, instó Francisco a los cerca de 130 obispos colombianos reunidos en el Palacio Cardenalicio en Bogotá. El jefe del Vaticano, que apoyó el acuerdo de paz firmado entre la guerrilla con la guerrilla comunista de las FARC y los diálogos con el ELN, el último grupo rebelde activo, evocó de esta manera las críticas surgidas en el ala más conservadora de la Iglesia a las negociaciones de paz con grupos subversivos. Comillas, ustedes no son técnicos ni políticos, son pastores. Colombia tiene necesidad de su mirada propia de obispos para sostenerla en el coraje del primer paso hacia la paz defensiva, la reconciliación, cierra comillas, les dijo con tono frío, serio,
el que asume cuando se trata de hablar sobre los males internos de la Iglesia Católica. En el tercer discurso de su primera jornada en Colombia, el primer papa latinoamericano se refirió también a la corrupción, la defensa de la vida desde el vientre materno hasta su natural conclusión, a la plaga de la violencia y del alcoholismo, a la inseguridad y orfandad, así como a la droga. Comillas, solo Dios es Señor, y a ninguna otra causa se debe someter nuestra alma de pastores. La reconciliación hacia la abdicación de la violencia, la superación de las desigualdades, la renuncia al camino fácil de la corrupción, la consolidación de la red pública que requiere la superación de la miseria. Se trata de una tarea ardua, pero irrenunciable. Los caminos son empinados y las soluciones no son obvias, cierra comillas, les dijo el sumo pontífice a los obispos. El pontífice latinoamericano, autor de la primera encíclica ecológica de la historia, hizo un pedido especial a la Iglesia por la Amazonía, región que es para todos nosotros una prueba decisiva, cierra comillas, recalcó. Sean por lo tanto el otro brazo de la Amazonía. Colombia no la puede amputar sin ser mutilada en su rostro y en su alma. Les recordó. Con ella continuó: se podrá verificar si nuestra sociedad, casi siempre reducida al materialismo y pragmatismo, está en grado de custodiar lo que recibió, pero no para desvalijarlo. Pienso si somos capaces de aprender de los indígenas amazónicos sobre la sacralidad de la vida. Los invito a no abandonar a su misma iglesia en la Amazonía, pues la consolidación de un rostro amazónico en la iglesia es un desafío de todos ustedes y depende del apoyo misionero de todas las diócesis colombianas, cierra comillas. La ignorada del Papa Francisco a Álvaro Uribe y al Centro Democrático. En medio del primer recorrido del Papa por las calles bogotanas pasó de todo. La gente reportó que la 26 estaba plagada de ratones. La gente pasó el círculo de seguridad del Papa y lo trancó, como es común en la 26. Se vieron gestos heroicos por parte de Francisco, un presidente silencioso, un vestido hermoso de la esposa de Santos y muchos gritos como si The Beatles estuviera de caravana. No faltaron los que quisieron sacar réditos políticos con la visita, y claro que el Centro Democrático estuvo presente, a pesar de la carta dirigida al Papa, a pesar de las citas que Uribe le habría pedido al sumo pontífice y que supuestamente habría negado. Decidieron salir con sus pancartas pidiendo una bendición y con un logo del partido político. El senador estaba acompañado de los senadores Paloma Valencia, María del Rosario Guerra y otros que se veían muy emocionados. Sin embargo, no todo salió bien. No se sabe ni se sabrá si por casualidad o con intención, mientras el Papa iba cruzando la 26 enfrente de la comitiva del Centro Democrático, los ignoró y volteó su cara en otra dirección. En el video se puede apreciar la cara de descontento de los senadores y aún Uribe, que alzaba las manos esperando el saludo papal, bajarlas con un poco de decepción. Con alusión al clásico América Nacional, Francisco saludó a los jóvenes. El Papa Francisco les habló al mediodía de este jueves a cerca de 22.000 jóvenes que se aglomeraron en la Plaza de Bolívar en Bogotá. Les pidió oxigenar con sus ilusiones a Colombia y alejar a los mayores del rencor. El pontífice les habló a los miles de adolescentes abordando elementos de su cotidianidad. Habló de la América de Cali y del Nacional del Refajo y ellos le respondieron con gritos de alegría y admiración. Comillas: queridos hermanos y hermanas, los saludo con gran alegría y les agradezco la calurosa bienvenida. Quise venir hasta aquí como peregrino de paz y de esperanza y deseo vivir estos días con alegría, dando gracias a Dios por todo el bien de esta nación y sus vidas, cierra comillas, señaló el vicario de Cristo. Comillas: vengo también para aprender, sí, aprender de ustedes, de su fe, de su fortaleza ante la adversidad. Han vivido momentos difíciles y oscuros, pero el Señor está cerca de ustedes, en el corazón de cada hijo e hija de este país, cierra comillas, dijo Francisco antes de ser correspondido con un gran alboroto en la Plaza de Bolívar.
comillas, aunque tuviera los ojos vendados, sé que este lío, el alboroto, solamente lo pueden hacer los jóvenes. Veo aquí a muchos jóvenes que han venido de todos los rincones del país, cachacos, costeños, paisas, bayunos, llaneros. Para mí siempre es motivo de gozo encontrarme con los jóvenes, cierra comillas, añadió. En este día les digo, mantengan viva la alegría, es signo del corazón joven, del corazón que ha encontrado al Señor. No se la dejen robar, no le teman al futuro, atrévanse a soñar a lo grande. A ese sueño grande los quiero invitar hoy, dijo el Papa, en medio de la algarabía de los miles de jóvenes que acudieron de distintas partes del país. El pontífice incluyó en su discurso aspectos de la cotidianidad de los colombianos, refiriéndose a la capacidad que tienen los jóvenes de reunirse para un café, un refajo o una final entre América y Nacional. A ustedes jóvenes les es tan fácil encontrarse, les basta un rico café, un refajo o lo que sea como excusa para suscitar el encuentro. Los jóvenes coinciden en la música, en el arte. Si hasta una final entre el Atlético Nacional y el América de Cali es ocasión para estar juntos, ustedes pueden enseñarnos que la cultura del encuentro no es pensar, vivir ni reaccionar todos del mismo modo, es saber que más allá de nuestras diferencias somos todos parte de algo grande que nos une y nos trasciende. Somos parte de este maravilloso país, cierra comillas, dijo. Al terminar su discurso, el pontífice se dirigió al Palacio Cardenalicio, también en el centro de Bogotá, donde donde les habla a los obispos del país. ELN asalta carro de valores en la vía Ocaña-Aguachica, en norte de Santander. Sobre las 6:30 de la tarde de este miércoles, un vehículo blindado de transporte de valores fue interceptado por hombres armados, al parecer integrantes del ELN, quienes se llevaron consigo alrededor de 500 millones de pesos en hechos que dejaron un muerto y una persona herida. El caso se registró en el sitio conocido como Diego Hernández, en la vía que comunica al municipio de Ocaña, norte de Santander, y con Aguachica, Cesar, a pocos kilómetros del peaje de Platanal. Según versiones de transeúntes, el automotor de placas HSY 517 fue atacado a bala de fusil por al menos 15 miembros de la compañía Francisco Bocio del ELN, quienes cubrían sus rostros con capuchas. Una vez los supuestos guerrilleros tuvieron acceso al automotor, procedieron a sustraer el dinero, cuyo botín se estima en unos 500 millones de pesos. En el hecho, uno de los ocupantes del carro blindado resultó muerto y otro más herido. Antes de emprender la fuga en 2 camionetas, los atacantes prendieron fuego al carro transportador de valores, el cual quedó incinerado. Apenas este lunes, el gobierno colombiano y el ELN acordaron un cese del fuego bilateral que entrará en vigor el próximo 1 de octubre durante un periodo inicial de 120 días. Durante este periodo de tregua también cesarán los secuestros, los ataques a los oleoductos y demás hostilidades contra la población civil, cierra comillas, afirmó en su momento el presidente Juan Manuel Santos. Hasta aquí, temas políticos. La invitación es muy cordial para que nos sigan en Twitter, Facebook, YouTube, Google, @temas políticos, una sola palabra, de lunes a viernes, en este mismo horario. Muchas gracias por su sintonía. Los espero mañana. Buenas noches.